En este mundo en el que vivimos desde pequeños nos han adoctrinado a creer que lo mejor es siempre lo más caro. Sin embargo, el fútbol nos demuestra todos los años lo contrario y como ejemplo, esta es la lista de los equipos que más dinero costó construir. La década pasada en la Serie A fue gobernada de principio a fin por la Juventus con 9 Scudetti consecutivos. Después dejó de ganar y esto se debió a 3 factores principales. 1. Sobreestimaron los beneficios económicos de incorporar a Cristiano Ronaldo en 2018. 2. Como consecuencia, las restricciones causadas por la pandemia le pegaron más que al resto. Y 3. Para contrarrestar estos efectos, sus directivos intentaron defraudar al fisco. Sin embargo, fueron descubiertos y a partir de todas estas catástrofes diarias, puede explicarse que Inter de Milán, Milan y Napoli se hayan repartido los últimos 5 títulos de la Serie A. No obstante, por poco que deslumbre su plantel, ningún club de Italia ha gastado tanto en armar su equipo actual como la Juve, 503 millones de euros. 26 de esos millones los computa Weston McKennie, el fichaje más antiguo del vestidor bianconero. Dusan Vlahovic, llegado en 2021 desde la Fiorentina a cambio de 83,5 millones de euros. Bremer, que se unió en 2022 por 47 millones de euros procedente del Torino. Y Theo Koopmeiners, traído del Atalanta en 2024 a razón de 54 millones de euros. Son los 3 gastos recientes que ningún otro equipo del calcio se puede permitir. Las inversiones más recientes, eso sí, son baratijas como Lloyd Kelly, Edon Shegrova, Pierre Kalulu y Joao Mario, refuerzos de 2025 que costaron entre 12 y 17 millones promedio. Nottingham Forest fue la gran sorpresa de la temporada pasada en la Premier League. Su historia, que lo mantuvo en los puestos de Champions League durante prácticamente todo el año, parecía un cuento de hadas. Y digo parecía porque luego haces cuentas y descubres que así de la nada el Forest es uno de los 11 clubes del mundo que más dinero ha gastado en armar su equipo actual. Perfectos semidesconocidos como Arnaud Kalimuendo, llegado del Rennes, Diran Bakwa del Strasbourg, Ibrahim Sangaré del PSV Eindhoven, Elliot Anderson del Newcastle, Dan Ndoye del Bologna y Omari Hutchinson del Ipswich Town encabezan la astronómica suma final de 508 millones de euros. Por increíble que resulte, hombre por hombre, el Forest tiene un equipo que salió más caro que el del Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone tiene fama de gastar mucho dinero en refuerzos. Y sí, gasta mucho, lo suficiente como para estar en el top 10 mundial. Pero tampoco es que su plantel sea tan caro como la gente cree. Jan Oblak costó 16 millones de euros. Marcos Llorente, 30. Nahuel Molina, 20. Comprar de vuelta a Antoine Griezmann salió en 22 millones, o sea que su base no salió nada cara. La temporada pasada llegaron Alexander Sørloth, Robin Lenormand, Conor Gallagher y Julián Álvarez. Entre todos costaron 183 millones de euros, que es casi lo que hoy vale Julián él solito. Esta temporada el Cholo trajo a un montón de futbolistas nuevos: Alex Baena, David Janko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri y Marc Pubil. Entre estos 7 costaron 168 millones de euros, o sea, un promedio de 24 millones de euros cada uno, que en estos tiempos tampoco es para tanto. 572 millones de euros es el precio de construcción del plantel colchonero, tomando en cuenta que el peso del plantel recae en los refuerzos porque hay muy pocos canteranos. La verdad es que Atlético de Madrid no ha configurado un equipo tan caro como suele decirse.
La diferencia entre lo que costó el armado del 10º equipo más caro del mundo en relación con el 9º es abismal. Y el 9º plantel más costoso de la actualidad lo construyó Newcastle United. 816 millones de euros invirtió el Reino de Arabia Saudita en los jugadores que integran la nómina de los Magpies en 2025. Si bien este año se les fue el jugador más caro en la historia de la Premier League, el Newcastle se gastó casi el doble de lo que el Liverpool le depositó por Alexander Isak. Y todos ellos futbolistas de cartel moderado. Nick Boltemade, Anthony Elanga, Joan Visa, Jacob Ramsey y Malik Choa. 5 incorporaciones que costaron en total 274 millones de euros. Sumen los 140 millones que el Newcastle pagó hace un par de temporadas por Sandro Tonali, Harvey Barnes y Tino Livramento. Y sumen aquellos desembolsos del primer año con los árabes al mando. Alexander Isak ya se fue y no cuenta para efectos de este cálculo, pero ahí en St. James's Park permanecen Anthony Gordon, Sven Botman, Nick Pope y Kieran Trippier. El resto de los primeros refuerzos del nuevo Newcastle United. Sorprendentemente, hay 7 planteles cuya construcción costó más dinero que el equipazo que armó Florentino Pérez línea por línea. La primera piedra del Real Madrid actual fue Dani Carvajal, canterano blanco que costó 6,5 millones de euros repescar del Bayer Leverkusen en 2013. La segunda pieza más antigua es Dani Ceballos, por quien pagaron 16,5 millones al Betis. Las piezas más importantes de la construcción fueron colocadas en 2018, el año en que se fue Cristiano Ronaldo y llegaron Vinicius, Thibaut Courtois y Federico Valverde. Después fue incorporándose el resto. El más caro de todos, Jude Bellingham, por quien el Madrid ya ha desembolsado más de 130 millones de euros considerando cláusulas y bonos por rendimiento. Aurélien Tchouaméni, 80 millones de euros, es el segundo. Y el recién llegado Dinghausen, 62 millones de euros, es el tercer jugador más caro que adquirió el Real Madrid para formar su plantel actual. Claro que la llegada de Kylian Mbappé sin costo de transferencia ayuda mucho a que el precio total que pagó el Madrid a otros equipos por tener lo que tiene ahora mismo solo sea de 854 millones de euros. Hablando de gastar mucho dinero, todo el mundo queremos ir al Mundial, pero el problema es que cuesta mucho, a menos de que vayas conmigo. Yo te llevo y te va a costar muy poco. Hazte miembro y además de disfrutar de todos los contenidos exclusivos, participa en los sorteos que tenemos cada 2 meses entre los miembros de este canal, que me voy a llevar a 5 de ustedes a un partido del Mundial. Aprovecha porque las posibilidades de ganar son realmente muy altas. Te voy a dar 3 razones de mucho peso para que te hagas miembro de Barack Feber. 1. Ganas de apoyar a tu canal de fútbol favorito. 2. Disfrutar de contenidos exclusivos hechos a la medida para quienes más me valoran. Y 3. Ir al Mundial. Sí, 5 miembros irán a la Copa del Mundo 2026 mediante sorteos que llevaré a cabo cada 2 meses. Me suscribí 2 días antes del sorteo y gané. Como yo fui afortunado, me parece que ahora van a ir al Mundial. Ya fueron anteriormente en Barcelona contra Real Madrid, entonces son grandes experiencias que valen la pena. Por videos, por la interacción y por los viajes, o sea, es una magnífica manera de seguir a alguien, ¿verdad? Neymar les costó 222 millones de euros. Kylian Mbappé les salió en 180 millones de euros. Por Randal Kolo Muani pagaron 95 millones de euros. Ninguno de ellos juega ya en el Paris Saint-Germain, que claramente ha cambiado su política desde la llegada de Luis Campos. El directivo portugués es, si lo piensan bien, el mejor fichaje en la historia del PSG, pues fue él el responsable de elegir y convencer a Luis Enrique, y el hombre
que reclutó a Fabián Ruiz por 22 millones y medio de euros, a Nuno Méndez por 38 millones, a William Pacho por 40, a Vitinha por 41 y medio, a Bradley Barcolá por 45 millones, a Ousmane Dembélé a cambio de 50 millones, a Desiré Doué por otro medio centenar de millones, a Joao Neves por 66 millones y a Kvicha Kvaratskhelia, el más caro del actual plantel, que costó tan solo 70 millones de euros. En definitiva, no se trata de un plantel barato, pero el precio de construcción del último campeón de la Champions League, 873 millones de euros, es mucho menor al de los grandes de la Premier League. Esa definición incluye al Tottenham Hotspur, cuya cuenta es más de 100 millones de euros más alta que la del Paris Saint-Germain y alcanza los 974 millones, aunque ningún fichaje en la historia de los Spurs ha superado nunca la barrera de los 65 millones de euros. El equipo actual tiene un montón de futbolistas que costaron 60 y tantos. Tal es el caso de Xavi Simons, futbolista más caro en la historia del club, 65 millones de euros. Dominic Solanke, 64 millones de euros. Mohamed Kudus, otros 64 millones de euros. Richarlison llegó en su momento a cambio de 58 millones. Brennan Johnson de 55. Y por Cuti Romero, el Tottenham Hotspur tuvo que desembolsar 52 millones de euros. Sumen ahora a todos los que costaron más de 40 millones. Mickey Van de Ven, Pedro Porro, Archie Gray y James Maddison. Edificar a un Tottenham Hotspur bastante mundano y pedestre costó tan solo 27 millones de euros menos que el plantel de su enemigo en el norte de Londres. 1.001 millones de euros es el precio bruto que pagó el Arsenal por los jugadores que ahora mismo tiene a su disposición Mikel Arteta, y fue él quien nos trajo a todos, empezando por William Saliba, por quien Arsenal pagó 30 millones de euros en 2019, aunque lo dejó madurar varias temporadas extra en la Ligue 1 en condición de cedido. En 2020 llegaron Gabriel Magalhaes y Martin Odegaard. En 2021 fue turno de Ben White, por quien los Gunners pagaron un sobreprecio de 58 millones y medio de euros. Gabriel Jesús fue la refacción más cara del Arsenal modelo 2022. En 2023, Arteta pudo echar la casa por la ventana, incorporando a Declan Rice por 117 millones de euros y a Kai Havertz, que costó 75 millones de euros. Al año siguiente, el Arsenal atacó varios puntos débiles al ejecutar la cláusula de compra del arquero David Raya e incorporar al defensa Ricardo Calafiori y al mediocampista Mikel Merino. Los tres juntos significaron una inversión superior a los 100 millones de euros. Todo más o menos normal hasta que en 2025 se incorporaron todos juntos Piero Hincapié a cambio de 52 millones de euros. Noni Madueke, 56 millones de euros. Víctor Gyökeres, 66 millones. Eberechi S, 69. Y Martín Zubimendi, 70 millones de euros. Solamente estos 5 futbolistas ejecutaron un gasto acumulado de 313 millones de euros, con la misión de que esta vez no haya excusa para que el Arsenal no gane la Premier League. La temporada pasada, Liverpool no estaba ni siquiera entre los 15 equipos que más dinero gastaron en configurar su plantel. Pero todo eso cambió drásticamente este verano con la llegada de 3 jugadores absurdamente caros. Hugo Ekitike, 95 millones de euros. Florian Wirtz, 125 millones de euros. Y Alexander Isak, jugador más caro de los últimos 8 años, solamente después de Neymar, Mbappé y Dembélé. Todas demenciales transacciones del mercado de 2017. 145 millones de euros costó el sueco. Ahora la suma del costo de todos los jugadores de Liverpool por concepto de transferencia es de 1.065 millones de euros, que lo convierten de la noche a la mañana en el cuarto equipo más costoso del planeta.
Lo más chirriante de ver al Manchester United en donde está es la nula relación entre lo que se gasta todos los años y los resultados que obtiene a cambio de sus malísimas apuestas. Si nos olvidamos de todo el dinero que ha tirado en jugadores que ya se fueron, la suma por concepto de traspaso de quienes ahora mismo integran su plantel es de 1.071 millones de euros. Los neerlandeses Matthijs de Ligt y Joshua Zirkzee costaron más de 40 millones de euros cada uno. Lisandro Martínez, Manuel Ugarte y Lenny Yoro costaron más de 50 millones de euros por cabeza. Los precios de Bruno Fernández y Mason Mount estuvieron por encima de los 60 millones de euros. Por Casemiro, Mateus Cunha, Brian Mbeumo y Benjamin Sesko, el Manchester United pagó más de 70 millones de euros. Y Harry Maguire, no lo olviden nunca, costó 87 millones de euros. Jack Grealish, el fichaje más caro en la historia del Manchester City, ya juega en el Everton. Kevin De Bruyne, todavía el tercer futbolista más caro en la historia del equipo, juega ahora en el Napoli. Pero ahí siguen Joško Gvardiol, que costó 90 millones de euros. Omar Marmoush, Rubén Díaz y Rodri, que costaron más de 70 millones de euros. Mateus Nunes, Nico González, Jeremy Doku y Erling Haaland, que costaron más de 60 millones. Tijani Reinders y John Stones, que costaron 55 millones de euros cada uno. Si agregamos a Bernardo Silva, cuyo precio fue de 50 millones, un total de 11 jugadores del plantel actual costaron de 50 millones de euros para arriba. Es por eso que Pep Guardiola cuenta ahora mismo con el segundo plantel más caro del planeta, 1.128 millones de euros. Los 6 planteles más caros del mundo están todos en la Premier League. Pero caro no significa bueno. Y el Chelsea es el mejor ejemplo de ello. Aunque los Blues hayan gastado en comprar más jugadores de precio prohibitivo que en ningún otro club del planeta, no han conseguido armar un equipo que justifique tamaño gasto. El costo acumulado de todos los jugadores que conforman el plantel de Enzo Maresca para la temporada 2025-26 es de 1.314 millones de euros. Un desenfreno de gastos de construcción que empezó apenas hace 3 temporadas con los fichajes más antiguos que permanecen todavía en el club: Marco Cucurella y Wesley Fofana. Y eso que estamos hablando de un equipo que tiene a una de las mejores canteras del planeta y con un puñado de futbolistas de la academia como Tariq George, Joshua Champong, Trevor Chalobah, Levin Cowell y Reece James, que no suman para llegar a esta cuenta. El estremecedor promedio de lo que ha costado cada fichaje del Chelsea actual, desde los más baratos, Mark Yu y Robert Sánchez, hasta los más caros, Enzo Fernández y Moi Caicedo, es de 54.700.000 por cada jugador incorporado. Si tan solo pudiera comprar suscriptores como hacen estos equipos, técnicamente sí podría, pero no tendría ningún sentido. Prefiero ganar suscriptores de corazón. Así que si tú todavía no eres uno de ellos, ese es el mejor momento para suscribirte al canal. Y sí, no dejes de compartir este video y este canal en general. Nos vemos en la próxima entrega. Tranza cuando me dicen, es que cuando eras niño y le ibas a Cruz Azul le tienes que seguir yendo a Cruz Azul. No, cuando eres niño eres idiota, generalmente, en mi caso. Entonces no tienes esa capacidad de decirte a ti mismo, ahora que no seas güey,